Damos comienzo al programa 381 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 381. Que corresponde al miércoles 2 de noviembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Luego vienen las operetas de la prensa hegemónica, informadas por Hugo Mileiro en la voz de Alejandra Belaglia. Le sigue la columna de economía de Horacio Rivelli y, cerrando el primer bloque, el análisis del triunfo de Lula en las elecciones de Brasil. Un exhaustivo informe a cargo de Hernán Pereira. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y pasamos entonces al segundo bloque con la columna de nuestro invitado especial, Carlos Valle, presidente de la Confederación General de Jubilados y Pensionados de la Argentina. A continuación, la columna Construyendo Salud de José del Larmes y finalmente, cerrando el programa y el bloque, el humor político de la mano de Peroncho de Oliveri. Dicho esto, ¿qué te parece, Dardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 4 de noviembre de 1780. Estalla la sublevación anticolonialista contra España y a favor de la independencia del Perú, acaudillada por el descendiente de los incas, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II. La rebelión es reconocida como la mayor revolución indígena en el continente americano. 4 y 5 de noviembre de 2005 se realiza la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata. La inaugura Néstor Kirchner, presidente de la Nación Argentina. Como anfitrión, Néstor, en el discurso de apertura, critica duramente a la política económica neoliberal y al consenso de Washington. Entre otros conceptos, señala: debemos construir consensos para terminar con la pobreza atávica, vencer a la indigencia y la exclusión, evitar la profundización de la brecha social, la degradación del medio ambiente, las recurrentes crisis, la necesidad de sostener a la educación como factor decisivo para el progreso individual y social, fomentar el acceso al conocimiento y promover el crecimiento económico con equidad, crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Más adelante señala: nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos devuelva la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto
y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Sus palabras dejaron descolocado al presidente Bush, quien pretendía que la cumbre aprobara el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Después de duros cruces entre los presidentes de bloque que respondía a los Estados Unidos por un lado y el bloque formado por Mercosur y Venezuela por el otro, en la declaración final de la cumbre se acordó dejar las dos posiciones opuestas en el documento. La consigna "el no al ALCA" fue el resultado de la estrategia política llevada adelante por los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. 5 de noviembre de 1975 muere Agustín Tosco, dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Fue uno de los más destacados gremialistas de las décadas de 1960 y 1970. Integró la CGT de los argentinos y fue uno de los principales protagonistas del Cordobazo. 5 de noviembre de 2012 muere el actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Fabio, autor de películas como El romance del Aniceto y la Francisca, Juan Moreira el Dependiente, Gatica el Mono y de la extraordinaria Perón, Sinfonía de un Sentimiento, con una recuperación del material fílmico de la historia peronista. 6 de noviembre de 1820, en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el coronel de la Marina Argentina, David Jewett, toma solemne posesión de las Islas Malvinas en una ceremonia pública y se iza la bandera argentina. 7 de noviembre de 1981, la CGT de la calle Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, organiza la primera movilización popular contra la dictadura bajo el lema Paz, Pan y Trabajo. La misma convocaba a marchar desde el estadio del Vélez Sarsfield hasta la iglesia de San Cayetano. Lula le sienta mal a la prensa opositora. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. El triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva causó una gran incomodidad en la prensa derechista argentina, que pone su mayor esfuerzo en la repetición de las enormes dificultades políticas y económicas que esperan al presidente electo y, en los casos más extremos, en el vaticinio de otro proceso destituyente que pueda organizar la mayoría conservadora en el Congreso. La eventual repercusión en Argentina del resultado electoral brasileño desató notas a todo vapor, publicadas cuando apenas se confirmó la definición, en una estrategia que esta vez encabezó Infobae el domingo por la noche con este título principal: La victoria de Lula activó el operativo Cristina 2023. Lula ganó por muy poco, una victoria muy ajustada, derecha fortalecida, fueron títulos del lunes que buscaron lapidar cualquier expresión de optimismo sobre el cambio que Lula buscará encabezar, con una lustrosa y llamativamente digna excepción en La Nación. Se abre la puerta a una mejor relación bilateral. Las ediciones del lunes pusieron distancia con un primer tramo de furia en los canales de Clarín y La Nación. En TN, cerca de las 20:30 del domingo, un panel de ocasión recordaba que Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso, que tiene mayoría conservadora consolidada. Un animador preguntó si, dada la estrechez de la diferencia, el bolsonarismo podía pedir un recuento. La hazaña de Lula, después de la proscripción que puso el poder político en manos de Bolsonaro, es reconstruida solo mediante menciones amañadas.
Los 580 días en prisión se debieron, escribió en Clarín el especialista internacional Cantelmi, a un complejo proceso de corrupción. Se le olvidó mencionar que la propia justicia brasileña se vio forzada a reconocer la manipulación destinada a proscribir al líder del PT, o tal vez, sencillamente, tenga prohibido hacerlo en esas páginas por las semejanzas inmediatas que recrea con tantas causas abiertas en Argentina. Más que una nueva etapa política para Brasil, esta nota ve un país que giró a la centro-derecha y un período de conflicto largo. Eso sí, al menos menciona la bomba fiscal que Bolsonaro deja a su sucesor, que estará ante un ajuste inevitable. La Nación, por su parte, pronosticó un gobierno débil. La interpretación del resultado brasileño fronteras adentro es unánime en ambos diarios e Infobae, con la señalización al kirchnerismo, cuando no, como la fuerza que busca capitalizar. En la nota en la que admite la posibilidad de una mejora bilateral, Jacqueline avisa que Lula no es Cristina. Casualidades de la vida, González en Infobae estipió: Cristina quiere, pero no puede mirarse en el espejo de Lula. La Nación además se apresuró a quitar a Brasil como primera noticia en su versión electrónica a las 9 de la mañana del lunes, para desplazarlo por el juicio contra Cristina Kirchner en la causa vialidad, gran apuesta política de la oposición para la etapa final del año, con condena ya preanunciada. Pero las operaciones políticas en tribunales, con la misma matriz de la que fueron lanzadas contra Lula da Silva, exceden fuertemente a este juicio. El sábado en La Nación y el domingo en Clarín tuvo títulos estelares el ex espía Jaime Estiuso, quien pidió tribuna para retomar operaciones en la causa por la muerte del fiscal Nisman. El Poder Judicial fue muy festejado por Morales Solá en La Nación por la memorable derrota que le propinó a Cristina Kirchner al rechazar la iniciativa en diputados para que jueces y fiscales paguen impuesto a las ganancias. Exultante, se lanza de paso a una defensa fanatizada del diputado macrista Geraldo Milman, a quien pretende desligar de la organización del intento de magnicidio del 1 de septiembre. El fin de año convulso que esta coalición de opositores prepara para el Frente de Todos incluye expresamente el plano económico. Dos notas en Clarín, el sábado La Nata y el domingo Kirchbank, saborean un inminente choque del kirchnerismo con el ministro Sergio Massa. Es que la vicepresidenta, con su crítica por el aumento de las empresas de medicina prepaga, castigó, volvió a la carga o lanzó un cañonazo, según definiciones dramáticas que concertaron Clarín y La Nación. Es obvio y en primer lugar que el problema que estamos afrontando, tanto de vista presupuestario, como monetario, como cambiario, tiene su raíz en la deuda externa originada por el macrismo. El mérito del gobierno de los Kirchner fue que habían solucionado el tema de la deuda, que habían desendeudado el país y que inclusive le habían pagado todo al Fondo Monetario Internacional, sacando su tutelaje después de 50 años. Macri no solamente volvió, y el gobierno de Macri no solamente volvió al Fondo Monetario Internacional, sino que volvió de la peor manera posible. Volvió con un cúmulo de vencimiento muy fuerte, tomó casi 45.000 millones de dólares y con un cúmulo de vencimiento muy fuertes en 3 años, y se le dio el crédito porque el mecanismo es el siguiente: el que se endeuda es el Tesoro de la Nación en dólares, pero como el Estado paga a sus Fuerzas Armadas, a sus trabajadores, las licitaciones, los contratos, los subsidios, todo en pesos, salvo la deuda externa que es en divisas, le da esos dólares al Banco Central y a cambio recibe plata. Con esa plata pagó supuestamente el déficit fiscal y los vencimientos en pesos, pero la deuda quedó en dólares. Ahora el Banco Central, en vez de preservar esos dólares, lo que hizo fue, porque el Banco Central tiene doble función, es agente financiero del gobierno y es a la vez banco de banco, le vendió esos dólares a los bancos lo compraron para sí o lo compraron para sus grandes clientes. De tal manera que
todo el endeudamiento que hubo con Cambiemos, más de 100.000 millones de dólares, 24.000 millones de dólares se utilizaron para pagar deuda vieja. Entre ellos se le reconoció 9.300 millones de dólares a los fondos buitres. Por supuesto que fue un negocio de ellos, pero le pagaron 9.300 millones de dólares. Y en total la deuda, el rollover, cambiar deuda vieja por deuda nueva, fueron 24.000 millones de dólares. Perfecto. Pero 86.200 millones de dólares de endeudamiento del Tesoro de la Nación se vendió en el mercado interno argentino. Hubo casi 8 millones de personas físicas y jurídicas que lo compraron. Hubo quien compró $100, $10.000 o $20.000, pero en cambio quienes compraron millones. Las 100 primeras empresas compraron 24.679 millones de dólares. 100 empresas, 24.679 millones de dólares. Encabezados por Telefónica Argentina, que compró 1.200 millones de dólares, y Pampa Energía compró 903 millones de dólares. Ninguna de esas dos empresas, como ninguna de las 98 restantes, puede demostrar en sus balances dónde sacaron la plata para comprar la cantidad de dólares que compraron. Fue tal la cantidad de dólares que entraron que no tuvieron oportunidad de hacer el maquillaje contable, o por lo menos lo hicieron defectuosamente, porque no coincide lo que se llama efectivo o equivalente a efectivo con las compras de dólares que realmente hicieron. Jamás pensaron que el Banco Central le iba a pedir a los bancos el detalle, y los bancos por supuesto lo tienen, de quiénes le compraron los dólares y cuánto. Y ahí nace la principal contradicción: una fuga de capitales financiada por evasión fiscal. Era lícito comprar dólares porque Macri levantó todos los controles, pero había evasión fiscal, lo compraron con la doble contabilidad. Lo mismo hicieron 100 personas que compraron 822 millones de dólares. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. 100 personas compraron 822,6 millones de dólares. $1 millón de dólares plata, 822 millones de dólares en 100 personas es muchísima plata. Los que más compraron fueron, por ejemplo, el grupo Eskenazi, el grupo X de Santiago del Estero, o Emilio Salvador Luque de la provincia de Tucumán, que compró 17.800.000 dólares, y sin embargo la Casa Luque, que le había fundado el abuelo, la mandó a la quiebra. Todas estas lo hicieron por declaración jurada y tampoco coincide lo que compraron con las declaraciones juradas que hicieron. Acá hay una brutal evasión fiscal que el gobierno de Alberto Fernández, cuando comenzó las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020, la inauguración de las sesiones ordinarias con el gobierno de Alberto Fernández, dijo que iba a investigar hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Todo este descalce, este desmadre que produce la deuda, también tiene repercusión en el mercado interno. En el mercado interno, ¿por qué? Porque el gobierno tiene que emitir dinero a cambio de los dólares que van ingresando para pagar los intereses de la deuda, tiene que comprar esos dólares y tiene que emitir dinero. Para esterilizar esos dineros, el Banco Central tiene un mecanismo que son encajes remunerados, que son los pases pasivos por unos 6 días, la LELIQ, que son letras de 7 días a 29 días, y las notas LIC, que son notas del Banco Central que van de los 30 días hasta los 180 días. Y más también, pero el grueso está colocado, el grueso es LELIQ, pero la parte más importante de nota LIC está colocado desde 30 a 180 días. Es tal la cantidad de dinero que colocaron en LELIQ y nota LIC que al 30 de septiembre del 2022, después que se hizo la liquidación de la soja, del dólar soja, que entraron 8.143 millones de dólares, el total de LELIQ y nota LIC supera los 7 billones de pesos. Si a eso le sumamos al 30 de septiembre los pases pasivos de 1,5 billones, estamos diciendo que hay más de 8,5 billones de pesos que están esterilizados, que no sirven para nada, que el Banco Central les paga a los bancos por esterilizar 8,5 billones de pesos. 8,5 billones de pesos, al tipo con cambio oficial serían unos 45.000 millones de dólares, es en pesos, supera ampliamente la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central al 30 de septiembre, que de 4 billones de pesos, lo supera por más del doble, y supera el total del crédito que el sistema financiero en su conjunto le da a todo el sector privado. Al sector privado el total del crédito apenas se supera los 6 billones de pesos, y como dijimos recién, los encajes remunerados son 8,5 billones de pesos.
esta inmovilización de dinero, este encaje remunerado es un factor de alto riesgo, porque inclusive el Banco Central fijó una tasa del 75% nominal anual. Como la mayor parte de esto está al 7 días, que es el ELIC, es una tasa efectiva de más del 100%, porque se van renovando cada 7 días al 75%, la tasa efectiva en el año va por encima del 100%. Bueno, quiere decir que entre un año vamos a tener el doble, vamos a tener más de 13 billones de pesos, más, tal vez 15 billones de pesos, porque una parte retiran como ganancia, pero tal vez 15 billones de pesos de inmovilización por encajes remunerados, por la ELIC, Notalic y pases pasivos. Esta es una verdadera bomba de tiempo que este gobierno no soluciona y que está minando la capacidad crediticia por un lado, y es un factor de riesgo permanentemente, porque en algún momento dado los bancos van a decidir, bueno, toda esta cantidad de plata nos pasamos al dólar, y otra vez un Rodrigazo o una hiperdevaluación como fue en 1989, 1991, que los bancos le propiciaron a sus clientes que no depositaran en plazos fijos, sino que directamente fueran y compraran dólares. Andá al piso de arriba que te van a vender dólares. Y el tipo de cambio libre. Todo este grado de locura que vivimos, repetimos, en el Rodrigazo, en donde el dólar se evaluó un 700%, o en la hiperinflación de 1989-1990, que el dólar pasó de 17 australes con 62 centavos a 10.000 australes, el 1 de abril del año 1991. En un poco más de 2 años, de 17,62 australes a 10.000 australes, y eso se llamó hiperdevaluación, que es la madre de la hiperinflación que tuvimos. La hiperinflación que tuvimos esos años es fruto de la hiperdevaluación de nuestro tipo de cambio, de la hiperdevaluación, del deterioro del poder adquisitivo de nuestra moneda. Está íntimamente relacionado con la hiperdevaluación, con que el dólar pasó de 17 australes con 62 centavos a 10.000 australes. No estamos exentos de volver a repetir ese mecanismo perverso, porque las condiciones de inmovilización, de encaje remunerado, del ELIC, Notalic y pases pasivos superan los 8,5 billones de pesos. Buenas tardes, compañeros. Este es el informe o el análisis sobre la victoria de Lula en Brasil para Obligados a Volver. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. La victoria de Lula sobre más de 120 millones de votos por 2 millones de votos es un margen relativamente exiguo, pero es una victoria finalmente, después de todas las peripecias por las que pasó Lula con su injusta detención, producto de una causa inventada por el juez Moro, actual y ahora elegido senador por el estado de Minas Gerais, senador nacional o federal, como le dicen en Brasil. Lula también tuvo que enfrentar a toda la maquinaria estatal en manos de la ultraderecha bolsonarista y, pese a todo, logró un triunfo realmente épico. De todos modos, hay una reacción política adversa de parte de los sectores más recalcitrantes del bolsonarismo, que reclaman ahora la existencia de fraude después de haber reconocido la mayoría de ellos la derrota, y que están cortando rutas de la mano de los dueños de camiones. Esto nos retrotrae a la época de Allende en Chile. Allende enfrentó 2 huelgas decisivas para su derrocamiento de parte de los justamente dueños de camiones, que en Chile, igual que en Brasil ahora, tenían formado un sindicato. Sí, fíjense cómo se repiten los modelos de desestabilización de parte del imperio, ¿no? En Chile también hubo, recuerden, un atentado y muy importante que tuvo como víctima el jefe del ejército, el general Schneider. Lo mataron poco antes de la asunción de Allende. Así que habría que ver cómo va a escalar la violencia en Brasil y si no acuden a situaciones similares a las que pasó Allende. Hay que recordar también que
tuvo aliados Bolsonaro en la policía, en las policías estaduales y en la policía nacional, que han salido incluso a manifestar junto con los manifestantes anti-Lula en estos días. En vez de reprimir y garantizar el orden, hay cortes de ruta en 24 estados en Brasil y se afecta a Brasilia y a las principales ciudades. Esto puede afectar el abastecimiento en algunos casos y traer algún tipo de problema menor, pero problemas al fin para la población, creando situaciones de descontento, de temor, en fin, desestabilización en general. Pero es preocupante. Acá tuvimos en algún momento rebeliones, no sé si recuerdan, en la prefectura, en la gendarmería, y en algunos casos en alguna policía de la provincia de Buenos Aires, en el comienzo de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan? Una manifestación de rebelión muy cerquita de la Quinta de Olivos, en dos lugares estratégicos, digamos, que hacían correr el peligro, la vida del presidente de la nación. Bueno, todo esto parece repetirse en Brasil, de algún modo, tomando los elementos de las cosas que han hecho en otros países. Es decir, la ultraderecha se mueve en forma concertada. Preocupante el silencio de Bolsonaro. Bolsonaro no ha hecho declaraciones. Perdió, se metió en la residencia presidencial en Brasilia, estuvo allí, salió ayer, pero no hizo declaraciones, ni siquiera recibió a sus aliados más directos. Está como lamiéndose las heridas en su guarida, ¿no? Al estilo de las fieras, cuando les pasa algo, cuando las atacan. Vamos a ver qué es lo que dice cuando aparezca. Seguramente será, yo estoy hablando martes a la tarde, será martes a la noche, probablemente el miércoles, y qué es lo que van a seguir haciendo sus aliados. Para América Latina, la asunción de Lula es una bocanada de aire fresco, es decir, potencia la posibilidad de que en Argentina no perdamos, potencia la posibilidad de frenar a la sedición en Bolivia, potencia la posibilidad de que Chile haya alguna reacción de los sectores que están cerca de Boric, sectores antiimperialistas, que puedan torcer el rumbo de un gobierno que viene débil y viene maltrecho después de la derrota del referéndum por la nueva constitución. También es una bocanada de aire fresco para Castillo en Perú, que podría de algún modo lograr estabilizar su baqueteado gobierno, y pone en jaque también a Lasso en Ecuador, al derechista Lasso en Ecuador, y consolida la victoria de Petro en Colombia y le da también aire fresco a la Venezuela de Maduro. Bueno, este es el primer análisis, pero hay que ver cómo se resuelve el conflicto interno dentro del propio Brasil, cómo estos intentos de sedición son controlados, y hay que sacar como lección que la ultraderecha ha crecido mucho en el mundo, en primer lugar, y mucho también en nuestros países. Sí, la tenemos acá en Argentina, como no había estado nunca, la tenemos en Brasil, con casi el 50% de los votos en un balotaje, con el 40 y pico % en una elección directa. Es decir, se abren muchos interrogantes hacia el futuro, y seguramente estos crecimientos de la derecha y la ultraderecha son base de sustentación de futuras sediciones, probablemente movimientos golpistas, debilitamiento de las opciones democráticas y antiimperialistas. Es decir, son situaciones difíciles y un mapa político realmente cambiante. Es preocupante que la prédica del partido de los medios cale en sectores de la sociedad, en sectores humildes, y se da el fenómeno que se dio con la aparición del fascismo y del nazismo, ¿no? Que cuando la situación económica, la inflación, la inseguridad generan un ambiente que pone insegura a la gente busca opciones políticas de fuerza, sobre todo estos sectores, ¿no? Es decir, muchos de los que votaron a Bolsonaro son personas que han salido de la pobreza en la otra presidencia de Lula, cuando el 27% del total de la población de Brasil abandonó la pobreza y se ubicó en sectores de
de clase media baja, pero saliendo de la situación del horror. Lula promete ahora repetir aquella épica, pero habrá que ver si puede, porque va a subir con todo mayoría de derecha, tanto en diputados como en senadores, y con mayoría de gobernadores de derecha en los principales estados del país. Hay uno o dos que son lulistas y aliados de Lula en otros estados menores, pero más de la mitad de los estados federales tienen gobernadores de derecha. Esto también hace a que va a ser un gobierno con muchas dificultades para imponer su voluntad. Y hay que ver qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Hay sectores bolsonaristas en ambas, que probablemente sea mayoría estos sectores en ambas, y bueno, eso es un estado de preocupación permanente, ¿no?, que habrá que tener con vistas al futuro. Pero bueno, pese a todo, un gran desborde de festejos por este triunfo de Lula, la resurrección política de Lula, realmente épica e importante. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Condenamos el estado de indefensión a que ha sido sometido el sector más grande y con mayores problemas, el de los jubilados. Casi 7 años de caída del valor adquisitivo de nuestros ingresos. Una de las naciones potencialmente más ricas del planeta, postrada y entregada, sin soberanía ni independencia, al estar conducida por quienes se han mostrado débiles con los fuertes y fuertes con los más débiles, retrotrayéndonos a un estado total de indigencia, luego de haber transcurrido por 12 años y medio de muy buena calidad de vida, camino al estado pleno de bienestar. Nos ha sumergido a escala de los 90. Este panorama infame se agrava ante la gran defección de dirigentes sindicales de la CGT que estuvieron con la dictadura genocida, con el menemismo, con el macrismo y hoy comparten posiciones con el gobierno en un intento claro de división del pueblo para favorecer los planes de vaciamiento y entrega, renunciando a la soberanía del país y acrecentando la invasión y el uso de nuestros recursos naturales, de ahora y para siempre. Así se concretará definitivamente la miserable planificación que viene de lejos de la Argentina potencia para el imperio, con un pueblo más que pobre e indigente. No existe derecho alguno para que quienes ofrendamos nuestra existencia en pos de que esa misma nación, para unos tierra de promisión y para otros la tierra prometida, llegara a cumplir su destino de grandeza. Vemos con tristeza cómo a la usanza del nazismo, hoy, en que se ha reavivado su criminal existencia, como se persigue la eliminación de los viejos, de las personas con discapacidad y de los enfermos terminales, también crónicos, para que todos los poderosos, un puñado de rufianes que poseen lo mismo que los más de 7 millones de habitantes que viven en el mundo, acrecienten su tenencia de divisas, en tanto el resto se debata entre el hambre y la sed, rumbo a una pronta muerte.
Esto se ha naturalizado y de ello hablan con desprecio no solo el ministro japonés de Economía y la conducción de Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional y sus acólitos. La sentencia de muerte expresada por Christine Lagarde no es de su autoría y responde a una creencia generalizada en ese ámbito, sino también la rufla del anterior gobierno y nuestro actual presidente, según sus propias declaraciones. El envejecimiento de la población es un grave problema para la economía, nos dijo. No es un grave problema que en tanto Bolivia recauda el 100% de la explotación del litio, la Argentina reciba la migaja del 3%. Somos solo argentinos, somos artífices de nuestro destino. Debiera ser así. Solo con ese recurso natural que es nuestro, ni un solo argentino percibiría menos de los 140.000 pesos de la canasta básica. Además, si se volviera a poner en práctica el control de los costos de producción, del gas, de la electricidad, servicios públicos y derechos humanos, que es así, de los alimentos, de los medicamentos, de todo, no existiría la inflación que nos sofoca desde hace casi 7 años. Pero estos dos gobiernos últimos, uno endeudando por 100 años y fugando, y por otra parte el otro legitimando el robo, la deuda y la fuga, además de negarse a gobernar por casi 3 años, nos conducen a la disolución nacional impuesta por el sistema. Se continúa con la flagrante mentira del principio, cuando el jefe de Estado aseveró que incrementaría en 20% las jubilaciones y las pensiones, más el 10% del mes de noviembre de 2019, que terminaría con los bonos y los aumentos no remunerativos. Nuestra real pérdida es inconmensurable. Desde su asunción seguimos perdiendo, más aún con la fórmula de actualización a trimestre vencido. A ello se suma el permanente alza del costo de la vida, una devaluación encubierta y la inclemente inflación que este año puede alcanzar los 3 dígitos. El 2015 finalizó con una cuarta parte de tal flagelo. Lo mismo era importante, pero las remuneraciones superaban ampliamente dicha cifra. La ecuación de la brutal decadencia de los últimos casi 7 años en materia económica nos ha destrozado textualmente. Ante este cuadro de indigencia creciente, decimos que es vital, así, de supervivencia, que se aplique un aumento no inferior a los 50.000 pesos, que no signifique hambre para mañana, ya que debe ser remunerativo, que en forma paulatina, pero ya, se comience a recuperar el valor adquisitivo de nuestros saberes y pensiones, por lo menos hasta lo que percibíamos en 2014-2015, para recuperar condiciones de vida dignas. La decisión política está, pero no hay recursos, es algo que no podemos admitir más por falsear la verdad. Debemos estatizar ya las concesiones de los servicios eléctricos, fuga de ganancias y subsidio, ausencia de inversiones y mantenimiento. La nación debe recuperar ya el control y la supervisión de los 18 puertos nacionales, pesos, medidas y verificación de que se exporta
y lo que se importa. Tal vez sea hora de poner en marcha un IAPI o similar, recuperación del Paraná y todas nuestras vías navegables, que el canal Magdalena sea operable de inmediato. Y hay cientos de temas más que tienen que ver con la soberanía y la independencia, pero además que se acaben el hambre, la indigencia y la pobreza, ya que nada puede justificar tales condiciones en una de las naciones, repetimos, más ricas del planeta. El Consejo Superior Confederal reclama y requiere asimismo el respaldo cierto de la corriente federal, de las organizaciones que lidera camioneros, de la CTA y de todo el universo de los gremios que luchan por brindar condiciones de vida justas y dignas para todos los trabajadores. Todos unidos podremos recuperar la patria, la vida y el futuro, dignificando asimismo no solo a los trabajadores en actividad, sino a todos los que seguimos teniendo el alma de trabajadores más allá de los años. Más aún con la fórmula de actualización a trimestre vencido. A ello se suma el permanente alza del costo de vida, una devaluación encubierta y la inclemente inflación que este año puede alcanzar los 3 dígitos. El 2015 finalizó con una cuarta parte de tal flagelo. Lo mismo era importante, pero las remuneraciones superaban ampliamente dicha cifra. La ecuación de la brutal decadencia de los últimos casi 7 años en materia económica nos ha destrozado textualmente. Ante este cuadro de indigencia creciente, decimos que es vital, así de supervivencia, que se aplique un aumento no inferior a los 50.000 pesos, que no signifique hambre para mañana, ya que debe ser remunerativo, que en forma paulatina pero ya se comience a recuperar el valor adquisitivo de nuestros saberes y pensiones, por lo menos hasta lo que percibíamos en el 2014-2015, para recuperar condiciones de vida dignas. La decisión política está, pero no hay recursos. Es algo que no podemos admitir más por falsear la verdad. Debemos estatizar ya las concesiones de los servicios públicos, fuga de ganancias y subsidio, ausencia de inversiones y mantenimiento. La nación debe recuperar ya el control y la supervisión de los 18 puertos nacionales, pesos, medidas y verificación de lo que se exporta e importa. Tal vez sea hora de poner en marcha un IAPI o algo similar. Recuperación del Paraná y todas nuestras vías navegables, que el canal Magdalena sea operable de inmediato. Y hay cientos de temas más que tienen que ver con la soberanía y la independencia. Pero además que se acaben el hambre, la indigencia y la pobreza, ya que nada puede justificar tales condiciones en una de las naciones, repetimos, más ricas del planeta. El Consejo Confederal reclama y requiere asimismo el respaldo cierto de la corriente federal, de las organizaciones que lidera camioneros, de la CTA y de todo el universo de los gremios que luchan por brindar condiciones de vida justas y dignas para todos los trabajadores. Todos unidos podemos recuperar la patria, la vida y el futuro, dignificando asimismo no solo a los trabajadores en la actividad, sino a todos los que seguimos teniendo el alma de trabajadores más allá de los años. Consejo Superior Confederal.
Buenas tardes amigos, buenas tardes vecinos. Vamos a continuar, soy el licenciado José Deslarmes. Vamos a continuar con las conversaciones que estamos teniendo en torno a la temática de la salud integral y la salud compartida. Es decir, ambos aspectos. Y vamos a hacer alusión a que esta semana se ha desarrollado las elecciones en Brasil, donde confrontaron dos modelos importantes y contradictorios entre sí. Aquel que ganó postulaba la importancia del trabajo, la importancia del desarrollo de la comunidad en todos sus aspectos. La propuesta que perdió las elecciones hablaba fundamentalmente de lo que le interesa es el desarrollo, supuestamente el desarrollo económico y el aporte de dividendos y ganancias, y preservarse de la influencia de otros criterios. La fuerza que ganó Lula llegó a decir específicamente que lo que le interesa es garantizar 3 comidas en las personas, y para eso hay que organizar el Estado en todos los sentidos y organizar a la comunidad. Garantizar 3 comidas significaba poder, dijo concretamente, desayunar, almorzar y cenar en su casa. Es decir, en torno a lo que nosotros venimos hablando, que las personas puedan tener una relación vecinal, corporal y anímica sana, que vivan en su familia, que tengan una alimentación saludable y que tengan sus propias habitaciones con un grado de atención completa. Al respecto, el psicólogo Bonovich dice que en tiempos de paz, en épocas de trabajo, no hay demasiadas contradicciones entre la autoconservación de la vida y la autopreservación de sí mismo. En cambio, dice que en los tiempos del odio se produce la falta de equilibrio y se deja lugar a una fractura en el psiquismo. Esto es lo que tenemos que poder preservar. Evitar el desmantelamiento que puede precipitarse a raíz de una economía imprudentemente llevada. Bien, lo que entonces estamos planteando es que hay 2 proyectos distintos. En América, en toda nuestra América del Sur, y concretamente un ejemplo es lo que ha pasado en Brasil en las elecciones recientes. O un proyecto destinado a la ganancia de bienes para un sector, que entonces sí se plantea que puede tener un acceso a la vida, a los alimentos, a la habitación, y otro que plantea que esos beneficios tienen que estar para toda la comunidad. Todos los habitantes tienen que tener un acceso al trabajo, un acceso a la cultura, y que la economía tiene que ser de carácter participativa. Cuando este proyecto se plantea, implica, por lo tanto, una articulación solidaria y cooperativa entre las personas, que apunte a verdades trascendentes, que le permitan el acceso no solo a la alimentación, sino también a la cultura. Y entonces no solo a alquilar, sino también a tener su enraizamiento en un territorio. Esas personas entonces apuntan en este nuevo proyecto a que, como dije antes, se plantean tener 3 comidas el gobierno elegido en Brasil. Poder tener en su propia casa, las personas poder tener en familia, poder tener un desayuno, un almuerzo y una cena. Y eso garantizado por una actividad laboral que le facilite el acceso a la cultura. Esto es salir del individualismo. Permite la incrementación de los vínculos. En cambio, el otro
lo que plantea es una situación de amenaza, porque nadie sabe quién es al que le va a tocar la desocupación. Nadie sabe cómo hace para metabolizar el hambre, cómo hace para metabolizar la humillación, cómo hace para evitar sentirse marginado. Que cuando eso está sistematizado desde un gobierno, eso es imposible de zafar. Entonces acá hubo una apuesta a la integración, a la solidaridad y a compartir la vida. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El diputado del PRO, Gerardo Milman, anunció que se presentaría hoy a la justicia para desarmar esta operación berreta. Que Milman acuse berretismo es como que yo acuse poca relevancia en YouTube. Sos Milman, si te fuéramos a operar, tampoco te vamos a dedicar la operación. Sos Milman, sos lo berreta hecho diputado, sos la versión legislativa de un sushi de mortadela. Si un papel de cohete pasa cerca tuyo, se cruza de vereda para no perder valor, Milman. La investigación se va aproximando lentamente, muy lentamente, al autor intelectual. Milman tiene algo que ver, aunque no sea ni autor ni mucho menos intelectual. Pero tiene algo que ver. ¿Qué pasó? Un testigo dijo en la justicia que escuchó a Milman hablar del atentado contra Cristina 2 días antes de que ocurriera. Lo vimos en el video de ayer. Según Milman, no tiene ningún tipo de sentido, desde la lógica y desde lo legal, que alguien argumente haber escuchado una conversación en un bar. Se ve que no se enteró de cómo empezó la causa Chicone. Se ve que no sabe que Vudú terminó preso por una causa que comenzó porque un ex espía escuchó algo en un bar. O se ve que sabe que si el sospechoso no es kirchnerista, escuchar algo en un bar no califica como prueba. Milman quedó envuelto en una trama tan oscura que Milei y la hermana de Milei ya sienten que lo de ellos es socialmente aceptable. Digamos, o sea, ¿quién no se culió a la hermana? Casi nadie, Javier. Es por los impuestos de la Argentina. Milman dijo en Radio Perfil que la charla donde habría adelantado el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner no está grabada, que no existió, pero anunció que se presentaría hoy ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Es más, ya descargó del Rincón del Vago todo lo que va a decir. Los indicios que ponen en evidencia que Milman podría haber sabido de la tentativa de homicidio del 1 de septiembre con antelación son muchos. Un testigo lo escuchó en el restaurante Casablanca decir el 30 de agosto, cuando la maten yo estoy camino a la costa, y efectivamente se fue a un acto en Pinamar. Cada macrista que planifica un delito se va a la playa. Deben tener un previaje para el delito, un precrimen. Además, 2 semanas antes, Milman presentó un extraño proyecto de resolución donde pedía al Poder Ejecutivo que informara sobre medidas preventivas ante indicadores de violencia que se perciben como la antesala de episodios que podrían quedar en nuestra historia, y terminaba diciendo: no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso atentado a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no pueda salir y recrear un nuevo 17 de octubre. El macrismo está en la etapa Homelander. Se dieron cuenta de que un sector reaccionario de la sociedad con alta incidencia en las redes le festeja la brutalidad y ya no esconden lo que quieren hacer. Macri promete cerrar empresas del Estado, Abeluto promete despedir trabajadores, Bullrich promete sacar el ejército a las calles y Milman promete matar a Cristina. Además, el 31 de agosto, el día previo al atentado, Milman presentó otro proyecto donde pedía información sobre la custodia de Cristina. Le faltó pedir un régimen de promoción para la venta ambulante de copos de azúcar y un descuento en compra de armas para carpinteros principiantes nomás. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dijo en el Destape: es gravísimo que un dirigente de Juntos por el Cambio del peso de Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, que es la candidata de Macri, supiera que la iban a matar a Cristina. Milman es la mano derecha de Patricia Bullrich. Ser la mano derecha de Patricia Bullrich, que tiene 2 manos derechas, es ser la reposera de Macri, es ser la marcha atrás de Alberto, es ser la Fundación Mediterránea de Schiaretti, es como ser la pileta de Meolans, la madre de Agustín Laje. Ser la mano derecha de Bullrich es como ser el piano de Charly García si Charly García hubiera compuesto canciones sobre cómo matar mapuches. Milman es la mano derecha de Patricia Bullrich, es la mano que aprieta el gatillo, es la mano que le pega al jubilado, es la mano que levanta la copa de vino. Guado también sostuvo que existe una relación entre Revolución Federal y el intento de magnicidio, ya que el objetivo era generar un clima de tensión para que el asesinato quedara enmarcado en este contexto.
Jonathan Morel aprendió carpintería por YouTube para eso, para fabricar el marco. Aún así, ambas investigaciones siguen tramitándose por separado como si no tuvieran nada que ver. Me hacen acordar al macrismo y al schiarettismo en Córdoba, que van por separado como si no tuvieran nada que ver. Me hacen acordar al Suzuki Fan y al Chevrolet Celta, que andan por separado como si no tuvieran nada que ver, como si no supiéramos que son lo mismo. El diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró, señaló que todo tiende a unificar las causas, en especial a partir del hallazgo de dinero de la empresa Caputo Hermanos destinado a Revolución Federal, y que se debería investigar como un hecho de terrorismo. Desde el macrismo se niegan a considerarlo un hecho de terrorismo, ya que hasta ahora no hay ningún mapuche involucrado. El diputado Rodolfo "Qué hombre" Tailade advirtió: hay una pista concreta que debe profundizar la jueza respecto de Milman, y ya en 2 ocasiones la magistrada no se desempeñó como debía. Sabía que Milman anunció el atentado el 18 de agosto y presentó 6 proyectos vinculados entre sí. Apenas se produjo el atentado debió haberlo convocado. Llegamos al 23 de septiembre cuando se presentó el testigo reservado, y si bien tomó medidas, tardó un mes en citar a las mujeres que estaban con el diputado. Se pueden perder pruebas. Es que todo indica que la jueza está haciendo más tiempo que Alberto con la reforma judicial. La jueza les dio a Milman y a sus empleadas tanto tiempo para borrar la memoria de sus celulares que esos celulares ya andan repitiendo que no fueron 30.000. Esos celulares ya tienen tan borrada la memoria que quieren votar a Macri porque es rico y no va a robar. Ayer se conoció otro dato. Una de las empleadas de Milman señalada por el testigo como partícipe de la reunión en Casablanca, Carolina Gómez Mónaco, fue directora de la Escuela de Inteligencia del Ministerio de Seguridad al mando de Patricia Bullrich. Y su único antecedente laboral, su único currículum para llegar a dirigir la Escuela de la Dirección de Inteligencia fue haber sido Miss Argentina. Sí, es la de Loredo de Milman. ¿Por qué Miss Universo siempre es del planeta Tierra? Basta, Nick, ese chiste no es tuyo. Para justificar la contratación de Gómez Mónaco, Milman recurrió a toda su formación en seguridad. ¿Qué, no viste el documental Miss Simpatía con Sandra Bullock? En la escuela en cuestión se forman los espías que deben investigar organizaciones criminales. Gómez Mónaco formó a los espías de la gestión macrista. Después nos preguntamos por qué ninguno de los 700 espías macristas se dio cuenta de que Cristina estaba escribiendo un libro. El Senado convirtió en ley el proyecto para que el local donde funcionó Cromañón se convierta en un espacio para la memoria. La norma obtuvo 60 votos a favor y 1 solo en contra, el de la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, del PRO, a quien no le llegaron a explicar que el PRO sí estaba de acuerdo con esto, porque Cromañón fue un hito histórico para el PRO, para esa fuerza política. Cromañón fue cuando descubrieron que podían hacer política con la muerte. Con 64 votos a favor y solo 1 en contra, de nuevo de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, votó todo en contra Carmen Álvarez Rivero, el Senado convirtió en ley la prórroga del régimen de regularización nominal para barrios populares. La iniciativa busca la integración urbana y evita los desalojos durante 10 años. Ahora, Patricia Bullrich está investigando formas novedosas de reprimir sin desalojar. De hecho, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón por cierto, les había pedido a los legisladores de su partido que no apoyen el proyecto, pero le dieron la misma bola que yo a los trolls que entran a putear al YouTube. Sí, dale, voy a perder tiempo. Alberto Fernández volvió a hacer un llamado a la unidad. Si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos. No dijo nada sobre cómo el pueblo nos está demandando en este momento el error de unirnos con él. Pero bueno, está bien. Bajo el lema "Basta de hostigar a los docentes", la UTE convocó un paro para el próximo lunes en Ciudad de Buenos Aires. Soledad Acuña ya salió a decir que ella no hostiga a ningún fracasado bueno para nada como son los docentes. El sindicato de choferes de camioneros acordó un aumento salarial del 107% en 4 tramos y además un bono de fin de año de 100.000 pesos dividido en marzo, abril, mayo y junio de 2023. Eso es paritaria con acoplado. Al ser consultada por qué no estuvo en la votación del presupuesto 2023, la diputada por Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, admitió: llevaba 2 noches sin dormir y no pude resistir. Bueno, calavera no chilla y obviamente no va a trabajar, ¿no? En Salta, la policía provincial desalojó a la comunidad guaraní Arayacabi en Colonia Santa Rosa. Los uniformados destruyeron las viviendas y las pertenencias de quienes vivían ahí. Hay que avisarles a los nuestros que la ofensiva contra los que no pagan impuesto a las ganancias es contra los que deberían pagarlo, contra los que podrían pagarlo, deberían pagarlo y no lo están pagando, no contra los que nunca podrían pagarlo. Milagro Sala lleva 2.477 días ilegalmente detenida. Pepín Rodríguez Simón lleva 689 días prófugo de la justicia argentina. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala y prisión a la mafia macrista.
nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.
Yo estoy muy feliz de ver esta plaza, de verlos a ustedes que siempre son condenados por los medios de comunicación, de verlos sin guillotinas, de verlos sin horcas, de verlos sin antorchas, sino con sus banderas, su remera, con la frente en alto, sin odio, con amor, con dignidad y con fortaleza. La denigración a la que el poder mediático y económico somete a quien no piensa o demuestra docilidad ante sus intereses es la práctica que venimos viendo. No podemos darnos el lujo de la tristeza, no podemos darnos el lujo del no se puede. Tiene que haber esperanza y hay esperanza. Esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante, ofrecer en el 2023 a la sociedad argentina un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga, la proteja, la promueva, que tengan esperanza, que debatan, que abran las básicas, que abran sus casas, que se fijen cómo está la persona que está al lado de ustedes.